dos personajes y obviamente vamos a aprender de ellos, tanto del uno como del otro. Del uno de Abel aprendemos lo bueno, de Caín aprendemos lo malo para rechazar lo malo y hacer lo bueno. Entonces al Señor le damos toda la gloria. Así que tengan su Biblia preparada y los textos que vamos a ir citando son esos que están ahí en el orden de la televisión, y también desde aquí queremos mandar un saludo a todas las personas que a través del internet nos están mirando. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Así que Caín y Abel. Hoy compartiré palabra acerca de estos dos hermanos, Caín y Abel, quienes fueron el primero y el segundo hijo de nuestros primeros padres, Adán y Eva, como todos ustedes y yo sabemos. Así que vamos a ver las características de estos dos hermanos y qué fue lo que pasó entre ellos, entre ambos. Actitudes, vamos a ver actitudes, comportamientos, sentimientos, sensibilidades, acciones, comparaciones entre ambos. Vamos a ver qué aconteció entre estos dos personajes, dos primeros personajes o segundos personajes. El primero fue Adán y Eva, el segundo ha sido Caín y Abel. Y esto en el capítulo 4 de Génesis, que lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a conocer bien y a compartir detalles de la historia de Caín y Abel. Ahí está en Génesis capítulo 4 la historia de estos dos personajes, de la cual, como digo, podemos aprender muchísimas cosas si disponemos nuestro corazón, naturalmente. Si no nos disponemos, no vamos a aprender absolutamente nada. Hay que tener disposición de corazón, porque si no hay disposición de corazón, no aprenderemos absolutamente nada. O bien también puede ser que aprendamos, pero si resistimos al Espíritu Santo y no ponemos en práctica lo aprendido, ¿de qué nos sirvió aprender? ¿Verdad? Mayor condenación. Para eso es para lo que sirve aprender, cuando no se predispone el corazón para poner en práctica lo aprendido. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que mejor a veces no conocer nada, porque podíamos tener una excusa delante de Dios: Señor, yo no sabía nada de eso. Pero cuando sabes y no lo practicas, ahí sí que tienes pecado. Cuando aprendemos algo que no sabíamos, hermanos, se produce en nosotros una batalla interior en la mente y en el corazón. Repito, cuando aprendemos algo que no sabíamos, se produce en cada uno de nosotros una batalla mental, espiritual, una batalla en la mente, en el corazón. Cuando no sabemos nada, no hay batalla, pero cuando sabemos, se produce la batalla. Y en esa batalla interior hay dos posturas enfrentadas, dos pensamientos que son contrarios el uno contra el otro, ¿verdad? Usted tiene dos pensamientos, que a cuál obedezco, a este o a este. Pienso en este, pienso en el otro. Y entonces ahí está la batalla, ahí está una lucha interna. La carne le dice: obedece a este. El Espíritu le dice: no, obedece a este otro. Y ahí se produce una lucha, una batalla interior. Yo fui católico, hermanos, como ustedes saben, y la mayoría de ustedes también habrán sido católicos romanos. En mi caso, yo fui católico romano hasta que tenía 23 años. Y yo estaba tranquilo en mi religión católica, sin lucha, sin batallas mentales. Yo seguía la religión católica, los ritos, las ceremonias de siempre, porque yo no había leído la Biblia nunca en mi vida. Sí, oía los comentarios que el cura decía, los fragmentos de la Biblia que él decía, pero lo que es tener una Biblia en la mano y leérmela entera, nunca lo había hecho. En aquella época también, de hecho, la Biblia estaba prohibida para el pueblo. Solamente el cura era el que tenía la Biblia y era el que la leía y la interpretaba y decía: esto es así y así, y punto y aparte. Entonces, claro, nosotros obedecíamos fielmente al cura porque creíamos que el cura decía la palabra de Dios en su totalidad. Pero cuando a mis 23 años yo leo por primera vez la Biblia, yo descubro verdades que yo no conocía. Algunas de esas verdades descubro, igual que muchos que eran católicos y al convertirse a Cristo descubren muchas verdades
que para nosotros eran desconocidas, descubrimos, por ejemplo, una de las cosas que más me impactó a mí cuando yo leo la Biblia, es que la Biblia prohíbe la idolatría en Éxodo capítulo 20, no tendrás imagen, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que la Biblia diga eso? Claro, el cura nunca había predicado esa doctrina, sino que nos había enseñado justo lo contrario, que adoráramos las estatuas, que adoráramos las imágenes. Luego sigo leyendo la Biblia y me doy cuenta que no hay ningún bautismo de bebés. No registra la Biblia ningún bautismo de bebés, de niños pequeños en la Biblia. Y la Biblia nos enseña que hay que arrepentirse antes de ser bautizado. Evidentemente, para que una persona se arrepienta tiene que tener uso de razón, lo cual no se le puede pedir a un bebé. Esa era otra cosa que me sorprendió. Otra cosa más de la lectura de la Biblia que me sorprendió es que el sistema sacerdotal de la Iglesia Católica no es correcto porque pertenece al Viejo Testamento. Es en el Viejo Testamento donde habían sacerdotes, sacrificios de sangre y todo eso. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay ese ministerio sacerdotal. En el Nuevo Testamento lo que hay son pastores, y son pastores que están casados, que la Biblia no obliga a nadie a ser célibe, es decir, a quedarse toda su vida sin casarse, como hacen en la Iglesia Católica, que le exigen a los que quieren ser sacerdotes o monjas que tienen que ser célibes, que no se pueden casar nunca. Y en la Biblia vemos pastores que son casados, como era el apóstol Pedro. La Biblia habla de la suegra de Pedro, obviamente si tenía suegra, tenía esposa también. Entonces, el celibato de sacerdotes y de monjas en la Iglesia Católica es obligatorio, y eso va contra la Biblia. Y podríamos seguir hablando de diferentes doctrinas antibíblicas que se practican en la Iglesia Católica, pero que yo las tenía todo lo que enseñaba el cura, yo lo tenía por palabra de Dios. Pero todas esas verdades que yo descubro en la Biblia, que están reveladas en la Biblia, eran desconocidas para mí. Y por eso, como dije antes, yo no tenía luchas mentales en mi interior. Yo estaba tranquilo, rezaba el rosario, iba a misa los domingos, me confesaba con el cura, etcétera, etcétera. Pero cuando yo conozco lo que Dios nos revela en su santa palabra, la Biblia, ahí en ese momento se desata una lucha tremenda en mi vida, en mi mente, en mi interior, en mi conciencia. Aquella paz que yo tenía, claro, era una paz en la que yo estaba en el error, pero ahora que descubro la verdad, digo, uy, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago yo? Estaba viviendo en una mentira y ahora descubro la verdad. Y la conciencia, hermano, la conciencia me hablaba y me decía, ahora que ya conoces a Dios, ahora que ya conoces lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y ese ¿qué vas a hacer? Era como que Dios me estaba poniendo entre la espada y la pared. ¿Vas a seguir siendo católico? ¿Te vas a poner del lado de la Biblia o del lado de la falsa religión católica? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo tenía esa lucha, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Si le digo a mi familia, ellos van a decir que soy un protestante, un hereje. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios, como dije, me puso entre la espada y la pared. ¿A cuántos de ustedes Dios ha puesto alguna vez entre la espada y la pared? Amén, ¿verdad? Y se produce esa lucha ahí dentro. No sabes qué hacer, no sabes qué decir. Dios me puso entre la espada y la pared, y ahora yo no podía, ni tampoco quería apagar la voz de la conciencia, porque todos tenemos una conciencia, y no se puede, no se debe apagar la voz de la conciencia. Yo no quería apagar la voz de la conciencia como hacen algunas personas para no decidirse a tomar buenas decisiones. Tratan de apagar la voz de la conciencia, tratan de mirar para otro lado para quitarse esos pensamientos, porque Dios los tiene confrontados. Dios nos confronta a todos, absolutamente a todos. Una vez que conocemos la verdad y la mentira son dos conceptos que están ahí, y entonces Dios nos confronta y nos dice, ¿cuál vas a seguir? ¿La verdad o la mentira? Por eso le decimos a todos los hermanos que no apaguen la voz de la conciencia.
La voz de la conciencia es como esa lucecita roja que se te enciende en el tablero del coche cuando algo anda mal, En mi coche y en los coches de todos ustedes. Si una puerta quedó mal cerrada, hay un pitido, tic, 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 o como sea el pitido que te dice algo está mal. O el cinturón, o una puerta quedó mal cerrada. Y entonces con ese pitido te está diciendo, revisa, averigua, a ver qué es lo que ha pasado. Es como la voz de la conciencia, ¿verdad? La voz de la conciencia nos habla. Si usted desconecta esa lucecita porque le molesta verla encendida avisándole del peligro, pues eso es un grave error. Eso es como apagar la voz de la conciencia. Y la Biblia nos advierte acerca de apagar la voz de la conciencia. Vamos al primer pasaje de la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 4, donde dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué más dice? Algunos apostatarán, es decir, renunciarán, negarán la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores. Por eso ponerle el oído a mentirosos y a espíritus engañadores no es bueno, porque te hacen dudar de la palabra de Dios. Escuchando a espíritus engañadores y a ¿qué más? Y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. Es decir, ya la conciencia no les funciona. Ya es como que esa lucecita que advertía, o ese pitido que advertía de que algo estaba mal, ya se apagó, ya quedó cauterizada. Dice, cauterizar la conciencia. Dice además, en el verso 3, dice, prohibirán, claro, ya tienen la conciencia cauterizada, y por eso prohibirán, ¿qué prohibirán? Casarse. Y eso es una doctrina de demonios, eso no es una doctrina de Dios. Por eso digo que el celibato obligatorio de los curas y de las monjas en la Iglesia Católica es antibíblico 100%, porque claro, los obligas a vivir contra su propia naturaleza. Qué bueno sería que se pudieran casar y tener sus familias como todo el mundo. Entonces una doctrina de demonios es prohibirán casarse, y otra cosa es que tengan la vocación para ser célibes. Bueno, si es algo que la persona tiene el don para ser célibe y no casarse, pues está bien que se quede soltero, pero obligarlo a que no se case, pues está mal. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Como en Semana Santa te dicen, no se puede comer carne porque eso es un pecado. Mentira del diablo. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿qué cosa? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno o malo. Bueno, y nada es de desecharse si se toma como con acción de gracias, claro que sí. Entonces, el Espíritu Santo nos habla, hermanos, a través de la conciencia. ¿A cuánto le habla a través de la conciencia? ¿Amén? Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no indica nada. Es como si fuera una brújula que está rota. ¿Para qué sirve una brújula que está rota? Pues para nada sirve. La brújula ya todos sabemos que sirve para indicarte los puntos cardinales, el norte, el sur, el este, el oeste y los grados correspondientes de cada uno de los puntos cardinales. Cuando la brújula funciona, de mil maravillas te guías por la brújula. Pero si la brújula está rota, si la conciencia está rota, si la conciencia está cauterizada, entonces ya no sabes qué hacer. Si la conciencia está rota o cauterizada, para nada sirve. Y qué bueno es tener una conciencia sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos quieren tener una conciencia sensible a la voz de Dios? Y cuanto más sensible, tanto mejor. Una conciencia cauterizada, a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Así que la batalla en mi interior
cuando yo tenía 23 años y estaba dentro todavía de la Iglesia Católica, esa batalla no paraba, no paraba. Y el Espíritu Santo y la conciencia me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Y Dios estaba esperando por mi decisión. Dios estaba esperando. Dios te presenta la verdad y ya tú conoces la mentira. Y entonces Dios espera que cuando una persona conoce la verdad y conoce la mentira, porque es aparte de la mentira, y siga la verdad. Y Dios estaba esperando por mi decisión, a ver si mi decisión era para hacer la voluntad. Si mi decisión era para hacer la voluntad, Dios me iba a bendecir. Pero si mi decisión era para seguir en la mentira y en la falsa doctrina y en el falso credo, pues entonces Dios me dejaría, me respetaría mi decisión, pero me dejaría de lado y no me iría a bendecir. Así que, hermanos, la vida es como un camino largo de muchos kilómetros que usted tiene que andar, y de vez en cuando usted se encuentra en una encrucijada. Usted va por esa carretera o por ese camino y se encuentra con una rotonda donde hay 3 direcciones, de frente o a la derecha o a la izquierda. Y usted cuando llega a esa rotonda ya tiene que saber si va de frente o si a la derecha o a la izquierda. Hermanos, la Biblia y solo la Biblia te dice cuál es el verdadero camino para llegar al cielo. Aleluya. La Biblia es la brújula que nos indica, pero la decisión es tuya. Yo ya tomé, cuando tenía 23 años, tomé la decisión de seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Me decidí seguir a Cristo, cueste lo que cueste, aunque la familia se rompa, aunque mis hermanos y mis padres me den de lado, pero yo voy a seguir a Cristo, porque conocí la verdad. Yo quería tener paz. La paz de Dios se obtiene cuando uno toma la buena decisión. A lo mejor cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, la familia se enfrenta a ti y entonces te dejan titubeando. Pero si tu decisión es firme y verdadera de seguir a Cristo, Dios te bendecirá. Al principio a lo mejor tendrás problemas, pero a la larga Dios te va a bendecir. Entonces, no es una sola encrucijada la que encontramos en la vida. No es una sola encrucijada la que encontramos en la vida. Son muchas encrucijadas. De cuando en cuando aparece una encrucijada y ahí tenemos que reflexionar y tomar decisiones. ¿Cuál camino sigo? ¿De frente, derecha, izquierda? ¿Cuál camino debo seguir? Así que no es una sola encrucijada la que encontramos en la vida, son muchas encrucijadas de cuando en cuando. Además usted va en una carretera y cuando transita 10 kilómetros hay un cruce, una encrucijada. Y sigue recto y cuando pasan otros 10 o 12 kilómetros, otro cruce, otra encrucijada. Allí tiene que tomar otra decisión. Y así sucesivamente a lo largo de la vida vas a tener que tomar decisiones. Y en mi primera encrucijada se produjo, como digo, a los 23 años y mi decisión fue la correcta. Yo salí de la falsa doctrina del catolicismo romano y me puse al lado de la Biblia y lo hice con todo mi corazón. Y estando ya en el cristianismo evangélico, también se me han presentado diferentes encrucijadas y he tenido que elegir, he tenido que tomar la decisión correcta. Hermano, la decisión correcta siempre es la decisión que está en consonancia con la Biblia. Es decir, la que se ajusta a lo que la Biblia dice, no a lo que dice el mundo, no a lo que diga la gente. No le ponga asunto a eso, póngale asunto a lo que dice la palabra de Dios. La decisión correcta también siempre o casi siempre es más costosa que la decisión falsa. Seguir a Cristo cuesta más que dejarse llevar de la vida fácil. Seguir a Cristo cuesta bastante. Aleluya. Desde el punto de vista carnal no puedes seguir a Cristo. Pero si le entregas tu vida al Señor, le dices, Señor, este camino que me está mostrando es difícil. Humanamente yo no puedo, no tengo ganas, no lo siento, no tengo fuerza suficiente, pero si tú me ayudas, entonces yo caminaré por ese camino. Y la promesa es que el Señor te va a ayudar con toda seguridad, pero la decisión es tuya, tiene que ser una decisión
radical, definitiva. Aleluya. La decisión correcta o casi siempre, la decisión correcta siempre o casi siempre es más costosa, muchísimo más costosa que la decisión falsa. Y yo le podría contar de varias decisiones que he tenido que tomar siendo ya cristiano evangélico y también siendo pastor. He tenido que tomar decisiones. Yo como pastor no es lo mismo ser pastor que ser un miembro de la iglesia, porque si tú eres un miembro de la iglesia, tú eres responsable de Dios delante de tu vida y de lo que tú crees o de lo que no crees. Pero cuando uno es pastor, uno tiene que decir, uy, Dios mío, tú me vas a pedir cuenta si yo enseño algo que está mal, si yo enseño algo que no es tu palabra. Por eso digo que yo como pastor soy guía para los miembros de esta iglesia. Soy responsable delante de Dios de la doctrina que predico y que enseño desde este púlpito. Si yo les guío a ustedes por un camino equivocado, por un camino erróneo, yo me puedo estar jugando la salvación de mi alma. Así que yo le tengo que dar cuentas a Dios por lo que predico, por lo que enseño. Porque Dios me está observando, a mí y a todos los pastores del mundo. Así que es una responsabilidad tremenda entrar en el ministerio. Cuando uno está fuera del ministerio, uno ve el ministerio de pastor, dice, ay, qué bonito eso. Ah, sí, qué bonito, yo también quiero ser pastor. Y muchas personas entran en el ministerio sin entender la tremenda responsabilidad la tremenda responsabilidad de la decisión que están tomando. Pero cuando están dentro, allí empiezan a aparecer cosas y empiezan a aparecer situaciones. Y uno tiene que ser coherente con lo que predica y tiene que tener las cosas claras, porque si andas dando bandazos, harás con tu falsa predicación o con tu doctrina que la gente también esté dando bandazos a un lado y a otro. Así que examinemos nuestro corazón, dejemos que la conciencia nos hable. El tema de hoy, como les decía, es Caín y Abel. Caín era del diablo. Así lo dice la Biblia, sin pelos en la lengua y sin florituras y sin nada. Dice la Biblia dice que Caín era del diablo. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios allí acerca de Caín y Abel. Obviamente la historia está en el capítulo 4 de Génesis, pero también a través de toda la Biblia se habla de Caín y Abel, ya no solo en el libro de Génesis, sino en muchos otros libros de los 66 libros que contiene la Biblia. Dice 1 de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 11 y 12, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído desde el principio? Que nos amemos, claro, amarnos, no odiarnos, sino amarnos. Y luego dice, no como ¿quién? Que no como Caín. ¿Que de quién era Caín, dice la Biblia? Del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. Caín era del maligno y mató a su hermano. Y también dice, ¿y por qué causa le mató? Claro, sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces dice, claro, ahí no puede haber sintonía entre uno que hace las obras malas y otro que hace las buenas. Así que la causa por la que Caín mató a su hermano era porque las obras de Caín eran malas, bien malas, y las obras de Abel eran justas. Y Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Por el fruto que da la persona, ahí se sabe qué clase de árbol es. Las obras buenas o malas son el fruto que las personas dan. Y no hay que ser árboles sin fruto, porque hay personas o creyentes que son como árboles sin fruto. Y dicen, no, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no me meto en ningún problema. Sí, pero todo eso está bien. Está bien que no le hagas daño a nadie, que no robes, que no mates, pero ¿cuáles son tus buenas obras? ¿Qué buenas obras estás haciendo? ¿Ninguna? Pues vamos a ver la historia de Caín. Vamos a ir ahora al libro de Génesis en su capítulo 4, que allí está completa la historia de Caín, en el capítulo 4, versículos 1 en adelante.
Los versículos 1 al 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Era creyente, creía en Dios y sabía que a Dios había que traerle ofrenda. Y Abel también, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice la Biblia: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios se quedó satisfecho, contento con la ofrenda que Abel le había traído. Caín y Abel, ambos son creyentes, ambos creen en Dios. Tanto Caín como Abel le traen ofrendas a Dios. La ofrenda de Caín no contiene lo que se llama derramamiento de sangre, ¿verdad? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, y esto Caín lo sabía. En el libro de Hebreos 9:22 dice, sin perder Génesis 4, el 9:22 del libro de Hebreos dice: y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué cosa? Con sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay manera de perdonar los pecados. Así que la ofrenda que Caín le traen es de vegetales, no es de un animal, ni derramar la sangre de un animal. Caín no tiene interés en agradar a Dios. Caín piensa que con cualquier cosa y de cualquier manera, él piensa que se puede agradar a Dios. Ese es unos vegetales allí todos feuchos, y con eso le hace una ofrenda mezquina a Dios. Pero Abel es diferente. Abel es muy espiritual. Abel quiere dar a Dios lo mejor de su rebaño. Abel es agradecido, quiere darle a Dios de lo más excelente. Lo dice el versículo 4, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y aquí en estos dos hermanos, en Caín y Abel, se pueden ver reflejados los cristianos en su totalidad. Los cristianos carnales reflejados en Caín, y los cristianos espirituales reflejados ¿en quién? ¿En quién? En Abel. Ambos son creyentes, ¿verdad? Caín era creyente, Abel también era creyente, pero Caín era un mezquino y Abel era un hombre espiritual entregado a Dios. Ambos son creyentes y adoraban a Dios y le traían ofrenda, pero Caín era del diablo y Abel era de Dios. En el versículo 5 también quiero leerles el versículo que está en Hebreos 11:4. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice: por la fe ofreció, y dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. O sea que la ofrenda de Abel fue excelente, glorificó el nombre del Señor, y Dios quedó satisfecho con la ofrenda de Abel. Si vamos otra vez a Génesis para seguir con la historia, en el capítulo 4 de Génesis, versículo 5, vemos que dice la palabra: pero no miró con agrado a Caín. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y mira la reacción de Caín. Dice: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya se puso enojado, ya en lugar de decir: uy, metí la pata, le ofrecí una porquería a Dios que no tenía que haberlo hecho, tenía que haberle ofrecido algo mejor, y ahora, en lugar de reconocer su error, lo que hace es que se enfada
y se pone enojado en gran manera, decae su semblante. Y Dios, hermano, Dios ve la ofrenda, Dios ve la ofrenda, si es buena o si es mala, como en el caso de Caín. Dios ve la ofrenda si es grande o si es pequeña, si la ofrenda es de corazón o es por cumplir. Dios ve si la ofrenda es hecha con agradecimiento o es hecha con pena y con dolor. Dios ve si la ofrenda es hecha para glorificar a Dios o es hecha para presumir de generoso. Dios ve si la ofrenda es hecha con fe o es hecha sin fe. Dios ve si esa ofrenda es hecha para no ser menos que otros o es una ofrenda libre de malos sentimientos. Porque los sentimientos, Dios mira los sentimientos, Dios mira la ofrenda, si es grande, si es pequeña, si es buena, si es mala, si contiene sangre, si no contiene. Dios se fija en todo, pero también se fija en los sentimientos de la persona cuando presenta su ofrenda. Tus ofrendas a Dios sacan a la luz los sentimientos de tu corazón. Si es un corazón agradecido o es un corazón mezquino y tacaño. En la ofrenda se ve. En la ofrenda fue que Dios vio la actitud de Caín. Cuando una ofrenda o un diezmo agrada a Dios, Dios mira con agrado y bendice a la persona, como hizo con Abel. Pero cuando una ofrenda no agrada a Dios por ser mezquina o por ser hecha de manera inadecuada, de manera incorrecta, Dios no mira con agrado a esa persona. Y Caín se enfada. Pero ¿quién eres tú, Caín, para enojarte con Dios? Caín hace una ofrenda mezquina y encima pretende que Dios le apruebe, y que le dé un aplauso por su ofrenda mezquina. Caín es pretencioso, es arrogante. Vamos a ver el versículo 6 y 7 del capítulo 4 de Génesis. Dice: entonces Jehová dijo a Caín, porque lo vio enojado, como Dios no miró con agrado su ofrenda, ya el semblante de Caín se puso con el ceño fruncido, enojado con todo el mundo, dando cosas y protestando. Entonces Jehová, verso 6, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te pones así en ese plan? Está mal lo que estás haciendo. No es correcta esa actitud. Le dice también en el verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto quiere decir que Caín se puede enseñorear del pecado. Si Caín no se enseñorea y controla y domina el pecado, entonces sucede lo contrario. El pecado se va a enseñorear de la vida de Caín y Caín va a ser un pecador empedernido. Por eso lo dice bien claro. Si bien hicieres, no serás enaltecido, vas a sentir la paz, vas a sentir el gozo de Dios. Dios te va a levantar, te va a bendecir. Si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta, ahí afuera está el pecado. Con todo esto, a ti será su deseo, es decir, tú podrás gobernar el pecado. No tienes por qué dejar que el pecado te gobierne a ti. No tienes por qué dejar que esa mala actitud te gobierne a ti. A ti será su deseo y tú te enseñorearás si quieres enseñorearte. Ahora, si tú te dejas gobernar del pecado, esclavo eres del pecado. Lo dice la Biblia claramente en otros pasajes de la Biblia. Así que si haces las cosas como Dios manda, serás engrandecido. Pero si haces las cosas mal, el pecado, la rebeldía, el orgullo te dominará y serás un verdadero fracasado, como lo fue Caín. Caín, a pesar de la advertencia amorosa, porque Dios es un Dios amoroso, y cuando una persona está en una mala actitud, Dios amorosamente, amablemente, Dios le habla al corazón para que la persona se arrepienta. Mira, entonces Jehová le dijo: pero ¿por qué te has ensañado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Pero qué estás haciendo? Eso está mal, Caín, no sigas por ese camino. Él está ya empecinado, Caín está decidido a hacer lo malo delante de Dios. Es cabezón, es terco, es obstinado, es como una mula que mete su cabeza por ahí, no hay quien le haga cambiar de opinión.
Caín, a pesar de la advertencia amorosa de Dios, no se arrepiente, no cambia su actitud, sigue terco, tosudo. Delante de Dios sigue terco, tosudo en su pecado. Caín ya ha elegido hacer lo malo, tiene la mala decisión tomada, el mal camino ya lo tiene decidido. Abel, por el contrario, eligió el buen camino. Caín eligió el camino malo. Así que, hermanos, de aquí aprendemos que hay que traerle a Dios sus ofrendas y sus diezmos, para que su ofrenda sea mirada con agrado por Dios, que su ofrenda sea mirada con agrado por Dios, porque como dije, en la ofrenda, en el diezmo, ahí se ve la actitud, el sentimiento del corazón, si lo hace con generosidad o lo hace con pena, con dolor, dice, ay, le tengo que dar esto, me queda menos, todos esos sentimientos Dios los ve. Dios no necesita, hermano. Por otro lado hay que decir que Dios no necesita tu dinero para nada. Dios no necesita tu dinero para nada, porque Él tiene todo el oro del mundo, es suyo. Pero la iglesia del Señor sí que lo necesita. Pues ¿para qué lo necesita? Para hacer la obra social, para miles y miles de necesidades, para ayudar a los misioneros, para extender el reino de Dios sobre la faz de la tierra. El diezmo, la ofrenda, es una prueba que Dios nos pone a ver qué clase de corazón tenemos. Si tenemos un corazón agradecido y generoso, o es un corazón mezquino y tacaño delante de los ojos de Dios. Y decir también que Abel vive y camina agradecido con Dios y en obediencia. Qué felicidad se siente en el interior del corazón cuando uno camina con Dios, agradecido con Dios, en obediencia, superando todas las adversidades que la vida tiene. Uno mantiene esa actitud de gratitud con Dios. Gracias, Señor, por todo le damos gracias a Dios. Pero Caín vive en rebeldía. Caín vive en rebelión contra su Creador, en desobediencia total. Y es imposible que estos dos hermanos puedan convivir juntos. Ellos vivían juntos, eran hermanos. Pero es imposible que uno, siendo uno hijo de Dios y otro hijo del diablo, puedan continuar conviviendo. Es imposible la convivencia. Es imposible que la luz y las tinieblas estén juntas. Siempre tienen que estar separadas. Mire lo que dice Amós capítulo 3, versículo 3. Subráyelo en su versículo, en su Biblia. Porque este versículo declara una verdad que todos podemos constatar. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Imposible, imposible. ¿Cuántos matrimonios se rompen por desacuerdos? Porque no hay acuerdo. Es imposible que convivan juntos. Es imposible que Caín y Abel pudieran seguir conviviendo juntos. Más pronto o más tarde se producirá una ruptura entre dos personas que no siguen los mismos principios. No pueden convivir juntos. En el verso 8 dice, de ese capítulo 4 de Génesis, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y mira la forma de responder de él. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? La rebeldía, la mentira, el odio, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios le está pasando la factura, Dios le está castigando y lo está maldiciendo porque él no ha depuesto su actitud. Él ha seguido terco y obstinado, a pesar de que Dios le habló y le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tienes esa actitud? Y dijo Caín a Jehová, fíjate que ni el castigo lo quiere recibir. O sea que encima se rebela en contra de Dios y en contra del castigo de Dios.
aparte de mentirle a Dios, no sé, yo qué sé dónde está mi hermano, ¿acaso yo soy su guarda? Verso 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¡Ay, Dios mío, vaya un castigo me estás poniendo a mí! ¡Qué malo eres! Me estás castigando. Dios lo está castigando a ver si él se arrepiente. Porque el castigo surte efecto en algunas personas, ¿verdad? Cuando viene un castigo sobre la persona tiembla y dice, ¡ay, Dios mío, perdóname, hice lo malo! Acepta el castigo y cambia de actitud. Pero con este Caín no hay manera de que cambie su actitud, sino que sigue también rechazando el castigo de Dios, en lugar de decir, me está bien merecido porque he sido desobediente, me está bien que Dios me mande este castigo porque esto me quebranta el orgullo y me hace rendirle un servicio al Señor. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré, ¿cómo dice? Errante y extranjero, del tingo al tango, dando tumbos por aquí y por allá, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. O sea que aún así Dios lo sigue protegiendo para ver si en un futuro el hombre cambia. Así que más pronto o más tarde se producirá la ruptura. Más pronto o más tarde se tenía que producir la ruptura entre estos dos hermanos porque no seguían los principios. Caín es el que rompe, Caín es el que acaba con la relación, con la fraternidad que había entre él y Abel. La vida de fe y de obediencia de Abel a Dios es algo que Caín no podía soportar. La actitud de Abel tan humilde, tan bueno, tan agradecido con Dios, y Caín enfadado contra su hermano. ¿Por qué está así? Tal? Siempre enojado. Cuando uno se toma, hermanos, las cosas de Dios en serio, como lo hizo Abel, los enemigos de Dios y los enemigos de la verdad se levantarán contra ti y te atacarán, te criticarán y romperán relaciones contigo como hizo Caín con Abel. Acabó con Abel, lo mató. Cuando dos personas tienen los mismos gustos y los mismos principios, los mismos pensamientos, se unen y cada día están más unidos. Pero cuando dos personas piensan de manera diferente, tienen gustos diferentes, creen cosas diferentes, esa relación más pronto o más tarde se romperá. Y se puede ver aquí en este pasaje que hemos leído la manera de responder de Caín, porque eso demuestra que sigue rebelde, que sigue sin arrepentimiento, que no quiere cambiar su mala actitud. Y el castigo de Dios, el castigo que Dios le asigna, tampoco le gusta. Con nada, con absolutamente nada, Caín está de acuerdo. Siempre está contrariado, siempre está de mal humor, siempre está rezongando, siempre está enojado con todo el mundo y hasta con Dios. Caín odia, desprecia a todo el mundo porque por dentro está podrido. El diablo ha tomado control porque él le ha dado permiso al diablo para que tome control de sus sentimientos. Caín es del diablo porque él lo decidió, no porque Dios quisiera que él fuera del diablo, sino porque él lo decidió. La persona que es de Dios, hermano, vive feliz. La persona que es de Dios vive en paz. La persona que es de Dios estará contento, no tendrá que andar errante por la vida como le pasó a Caín, que andaba errante, de un pueblo iba al otro, del otro al otro, no podía tener paz, andaba errante por la vida, en ningún sitio se sentía feliz, en ningún sitio se sentía contento porque el problema estaba en él, no que estuviera en las demás personas. Así que odiaba a todo el mundo y huyendo de un lugar a otro, en ningún lugar Caín sentía paz. Así era Caín y así son también todos los que no se han rendido al Señor Jesucristo. Siempre están contrariados, siempre están cuestionando, siempre están
con una actitud que no es la actitud que Dios espera de cada uno de las criaturas de Dios. Vamos a inclinar el rostro ahí donde te encuentras. En esta hora, ahí sentado, inclina tu rostro, reflexiona, pon un poquito de música de esa de oración, hermana, que estás ahí en el sonido. Vamos a meditar un poco, ¿sí? Porque a veces hace falta meditar, reflexionar. Echa una mirada al interior de tu corazón. Echa una mirada adentro, a lo más profundo de tu corazón, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Porque para eso es el mensaje de esta mañana, para que mires tu interior, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tu actitud, tu comportamiento. Míralo, porque el Espíritu del Señor está aquí en esta mañana y está hablándole a tu corazón, y Dios espera, como esperaba que Caín reconociera su pecado y le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tienes el rostro fruncido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tienes esa actitud? Ya sabes que si sigues por ese camino, el pecado se va a enseñorear de ti y vas a ser un esclavo del pecado. Aleluya. Yo no conozco la vida interior de cada uno de ustedes, pero lo que sí tengo claro es que cada uno tiene una conciencia, y ojalá que tu conciencia no esté cauterizada, destartalada, que tu conciencia esté bien en la presencia del Señor. Ojalá que tu conciencia esté sensibilizada y que tú puedas entender el plan y la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Piensa un ratito, medita un poco. Hemos venido a la iglesia no a cumplir y un culto más. Ya fui al culto el domingo, como hacen los católicos. Ya fui a misa, ya está todo. Pero ¿y tu vida cambió o tu vida sigue siendo la misma de siempre? Si tu vida sigue siendo la misma de siempre, si sigue siendo el mismo orgulloso, la misma orgullosa, el mismo arrogante, el mismo terco y obstinado, entonces ¿de qué sirve que vayas a misa? ¿De qué sirve que vayas al culto a oír la palabra de Dios? La palabra de Dios, aleluya, es el Señor trabajando como alfarero en tu vida y moldeando tu cuerpo, moldeando tus actitudes, tu comportamiento. Piensa un rato, reflexiona un poco. Mira en tu interior y dile al Señor si le has fallado o si tienes una mala actitud con respecto a lo que sea. Pídele al Señor que te perdone, que te lave con su sangre preciosa. Si no tienes fuerza para servir a Dios, el Señor está ahí con su Espíritu Santo para darte poder, para que le sirvas al Señor. Búscalo en oración. Órale al Señor en este momento, aleluya. Implora el favor de Dios. Busca. Deja que tu conciencia en esta mañana, si tienes que ser acusado de algo, tu conciencia te va a acusar. Si tu conciencia no te acusa, bueno, tú verás. Tu conciencia te acusa o te justifica. Tu conciencia te habla. Tu conciencia es como la brújula. Tu conciencia te habla a la mente, al corazón, para que tu vida se ajuste a lo que dice la palabra de Dios. Gracias te doy en esta mañana, Padre, porque aquí nos reunimos, Señor, la iglesia, Dios mío, y como hemos predicado, la vida es como un camino largo, y en ese camino hay una encrucijada ahora, otra dentro de 3 meses, otra dentro de 1 año, otra dentro de 3 años. Encrucijada a encrucijada vamos avanzando
por el camino correcto, que nadie se desvíe y eche por un camino torcido, por un camino equivocado. Dile, Dios mío, dame dirección, dame sensibilidad, dame un corazón, Dios mío, como el de Abel. Pídele eso al Señor, un corazón noble, sensible, obediente a la voz de Dios, como el de Abel. Si hay algún brote de rebeldía o de rebelión, de rechazo, yo sigo mi propio camino, yo soy así y a mí nadie me cambia. Uy, eso es malo, 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 malo. Renuncia a esa actitud. Aleluya, bendito Dios, Padre bueno de la gloria. Levantamos nuestra oración, levantamos nuestras manos delante de tu altar. Dios mío, implorando tu gracia, implorando tu favor. Dios mío, bendito, tú sabes, tú conoces. A ti no se te esconde absolutamente nada. Cualquier sentimiento, sea bueno, malo, regular, tú lo conoces, Señor. Precioso Dios. Y en esta mañana queremos que el Espíritu de Dios trate con cada persona, con cada joven, con cada varón, con cada mujer, con cada esposo, con cada esposa. Dios mío, bendito Dios. Caín era del maligno, Abel era de Dios. Y como dice Juan, el amor de Dios. El amor de Dios y el amor a las personas también. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en tus manos benditas nos encomendamos y solicitamos, Dios mío, que tu bendición presida nuestras vidas, Señor mío, Dios mío. Oh, gloria al nombre del Señor. Gracias, Dios bendito de los cielos. En tus manos estamos, como dice tu palabra, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, no que nos odiemos como hacía Caín con su hermano, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios y que lo demostremos con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos, con nuestra dadivosidad y con nuestra generosidad para con Dios. Ayúdale, Señor, a los que están débiles, a los que no tienen la fuerza suficiente. Dios mío, golpea el orgullo, golpea la soberbia, golpea las malas actitudes con tu Espíritu Santo. Que la gente pueda doblar su corazón, que tú no quieres personas religiosas que dicen, ya fui a misa, ya fui al culto, ya con eso estoy bien. No, Dios, eso está bien, pero no es suficiente. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que dejarse tratar ese carácter. Dejárselo tratar. Si tu carácter es duro, reconócelo y dile, Señor, tengo un carácter duro. No sé por qué será, si es que fui criado en un ambiente duro. No sé por qué será que me he endurecido. Señor, ayúdame a ablandarme, Dios mío. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu, porque tú me puedes ayudar. Toma la decisión, toma la buena decisión. Confiesa tus pecados. Mira que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Ahora, si quieres seguir todo enfangado en el pecado, pues no confieses tu pecado. Pero no te conviene más confesar tu pecado y pedirle perdón a Dios. Él te va a limpiar con mucho gusto, su sangre preciosa, la de Cristo. Va a limpiar tu vida, tu conciencia. Tu carácter va a ser diferente. Vas a ser el hombre, la mujer de Dios que Dios espera de ti. Amén, así es. Gracias, Dios mío bendito. En tus manos benditas encomendamos clamamos a ti, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor.
ti no podemos hacer nada. Gracias, Dios mío. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Gracias por este día, gracias por este culto. Aleluya, santo Dios, es tu nombre. en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu amor, comprensión. Ya estamos concluyendo y espero, hermano y hermana, Moldea nuestro que a quien corazón. le haya caído algo de este mensaje, a uno le habrá caído más, a otros menos, pero es para tu bien, es para encaminarte por la senda de la corrección, Así es, Señor. por la senda de la bendición. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. En tus manos benditas encomendamos, Dios mío, este culto en esta preciosa día, este mensaje, y esperamos ver, Dios mío, resultados positivos, cambios a mejor en el corazón de las personas, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, y oramos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor.